aquí se permiten las disidencias. En la consultoría todos estamos de acuerdo con esto. Como resultado de este proceso consultivo, la consultoría jurídica tiene a la fecha un anteproyecto de ley que configura al Ministerio de Justicia como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la colaboración funcional y administrativa al sistema de justicia. En fiel cumplimiento del principio de separación de poderes previsto en el artículo 4 de nuestro texto constitucional, hemos plasmado en el anteproyecto de ley que, cito, el Ministerio de Justicia cumplirá su objeto sin interferir en la independencia de los demás órganos y entes del Estado que integran el sistema de justicia en el ejercicio de sus respectivas funciones. Es un gran honor para mí estar aquí hoy en representación de nuestro presidente Luis Abinader en una ocasión tan especial que es la entrega de 260 nuevos apartamentos del proyecto Mi Vivienda Ciudad Modelo en Santo Domingo Norte. Como vicepresidenta de la República Dominicana, reitero el compromiso de este gobierno encabezado por nuestro presidente Luis Abinader con cada uno de los ciudadanos y cada una de las ciudadanas dominicanas para que cada día, con el trabajo de todos los funcionarios encabezado por nuestro presidente, pues podamos alcanzar el principal objetivo del gobierno de Luis Abinader, y es de poder mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos. Estamos construyendo viviendas, estamos dando cumplimiento a sus derechos y también con eso nosotros hacemos un mejor país. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un ciudadano que vamos a entrevistar como si no lo hubiéramos conocido nunca. Se trata del licenciado Carlos Modesto Guzmán González, licenciado en Administración de Empresas, productor agropecuario, político y un joven preocupado por el país. Muy buenas noches, Carlos Modesto. Muy buenas noches, doctor Modesto. Un gusto tenerte por aquí. El gusto es mío de estar en este espacio tan importante. Dime por qué te has ausentado de la política. Bueno, yo entiendo que en el momento que yo pauso la política, entendía que ¿Ha habido pausa, sí, ciertamente? Sí, realmente. Sí. Hice una pausa porque cuando tú encuentras que o no te identificas con lo que está sucediendo o entiendes que no puedes sumar de la mejor manera, el político, yo creo que lo más inteligente es hacer una pausa, analizar bien el panorama y las circunstancias, reflexionar para poder volver a la carga. ¿Pero militante? Militante de momento no. La política yo entiendo que es un arte, es una actividad que se hace con pasión, que se estudia, pero que también se puede ser, sigue siendo político sin ejercer. ¿Político? Totalmente. Es una pasión, eso va en la sangre. Crecí en una escuela política ortodoxa. Y creo que eso no he visto todavía un ex político. ¿Y tu mejor experiencia en tu carrera?
Bueno, lo positivo. Mis experiencias en política yo entiendo que han sido buenas. He tenido momentos de sinsabores, pero me quedo con la parte de analizar, de entender la idiosincrasia del ser humano y particularmente del dominicano, que es valga la redundancia, son personajes muy particulares. Me quedo con entender las sociedades y tuve muy grata experiencia en cuanto al ejercicio de la política. Tuve también en la carrera diplomática también, que para mí fue una experiencia totalmente diferente, en la cual tuve que usar todos los recursos políticos, lo único que en este caso de manera diplomática. ¿Falta mucho todavía o camino por recorrer? Yo considero que sí, yo considero que bastante. Tengo 4 años dedicado a la agricultura cuando hice la pausa, la cual para mí es una actividad también muy placentera, que si vamos a hacer un símil con la política, hay que sembrar, hay que cultivar para poder obtener resultados. Y me di cuenta que en la política hay un factor implícito que se habla tras bastidores, pero de manera frontal no se habla, que es la parte económica de la política. Y yo entendí que un político que va a servir y no a servirse, definitivamente tiene que lograr hacer una plataforma, una base económica que le permita ejercer sus ideales, poder imponer sus principios y sus valores, y poder desempeñarse para servir a un país y no servirse a sí mismo. ¿El PRCC es una etapa pasada? Yo creo que la etapa del PRCC es una etapa que no se pasa. El reformista es un sentimiento, el reformismo es un sentimiento que en mi caso lo obtuve de nacimiento. El Partido Reformista Social Cristiano fue el legado político del doctor Joaquín Balaguer. Lo hizo con un propósito y con un objetivo. Y yo creo que todo el reformista se siente en responsabilidad en algún momento tratar de que el partido retome su objetivo, su vocación de poder. Definitivamente. ¿La vida familiar contribuyó a tu pausa? Totalmente. Claro que sí. Tengo 4 hijos que definitivamente te hacen a ti convertirte en un ente pujante, te hacen a ti ser una persona totalmente objetiva, donde vives de realidades y donde definitivamente tienes que reinventarte y tienes que preguntarte y trabajar todos los días para llevar el pan a la casa. ¿Sueños? Bueno, yo creo que mis sueños, como el de todo dominicano preocupado por su país, es en algún momento ver una República Dominicana totalmente próspera, que tiene todos los recursos y tiene todas las condiciones para hacer un estandarte en América Latina. Y también entiendo que otro sueño mío es que cerrar la brecha educativa y la diferencia en las clases sociales que existe en República Dominicana, definitivamente. ¿Compromiso con el país? Compromiso con lograr mi sueño. ¿Se logran desde la política? ¿Se logran desde el sector privado? ¿Se logra desde como ciudadano? ¿Cuál es la vía más que tú consideras más? Personalmente yo creo que un buen ciudadano puede aportar desde cualquier ámbito. Ya en esto está identificar cuáles son los dones o cuáles son las virtudes de ese ciudadano. Porque lo que sí entiendo que desde la política tiene una mayor repercusión, pero los que no están en política no dejan de aportar a ese bienestar, no dejan de aportar a construir otro país,
Yo creo que es fundamental que haya una cohesión, una unión de todos esos sentimientos o de todos los ámbitos para que todo marche mejor, definitivamente. Pero la política es lo que más repercute en el bienestar de una sociedad y de un país. ¿Está en agenda regresar? Yo creo que yo siempre estaré presto para aportar mis conocimientos, para aportar mi experiencia, para aportar mis ideas donde me necesiten y donde me valoren definitivamente. ¿Y tú crees que se ha ido produciendo relevo generacional en política? Bueno, o no necesariamente un hijo de un político puede ser un buen político. Yo creo que el relevo se ha ido produciendo. Si nosotros nos fijamos, en el 2020 llegó al gobierno un partido totalmente nuevo, con muchos actores nuevos dentro de su gabinete, que definitivamente yo creo que están demostrando que se le puede dar la oportunidad a la juventud y que la juventud ligada con la experiencia, ese empuje del joven, la misma actualización del joven con la experiencia, es el mejor componente que hay para cualquier gestión o para impulsar cualquier iniciativa. ¿Tú entiendes que tu experiencia dentro del proceso que ha pasado en los últimos años, donde tú militaste y fuiste presidente de la juventud del Partido Reformista Social Cristiano, te mueve a mandar un mensaje a la juventud dominicana y sobre todo a la juventud que conforma el país político? Yo creo que sí, para mí fue definitivamente una grata experiencia donde crecí mucho como ser humano, crecí mucho como político. Pude ver la realidad de los jóvenes a nivel de la República Dominicana completa, a nivel nacional. Y siento todavía como un trabajo incompleto. Siento que me queda todavía... me queda trabajo con la juventud dominicana, tengo un compromiso totalmente palpable con la juventud dominicana y creo que todo el que pueda aportar algo debe tratar de buscar cómo encauzar ese aporte por el bien del país y por el desarrollo de la juventud. Yo creo que esa transición definitivamente tiene que moverse y los jóvenes tenemos que estar listos para poder aprovechar las oportunidades, porque no es que muchas veces las oportunidades no se dan, es que tenemos que estar prestos, tenemos que estar listos para poder aprovecharla, cual sea la oportunidad que se abra, sea en el ámbito empresarial, sea en el ámbito político, en este caso. Y nada, hay que pelear día a día para cumplir sus objetivos y sus sueños. A Contraluz se siente muy honrado con tener aquí a Carlos Modesto Guzmán, un político joven que ha pasado a un plano productivo, pero con ideas claras de lo que debe ser la sociedad dominicana y el rol que debe jugar la juventud camino hacia el futuro. Tenemos esta noche el privilegio de tener con nosotros a una excelente profesional de la psicología, una personalidad, la doctora en psicología Vanessa Espaillat, terapeuta familiar, psicóloga clínica, coordinadora en máster de UNIBE. También es una persona que tiene una participación activa en los diferentes programas y paneles y entrevistas que se hacen en el país sobre diferentes temas de índole
psicológicos que tienen que ver con el comportamiento humano. La doctora habla de la mujer empresaria, cómo manejar sus emociones. Es muy diversa, doctora. Un placer tenerla por aquí, realmente. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. ¿Por dónde empezamos? Bueno, ustedes me comentaban que habláramos hoy de la situación que están pasando los niños, los jóvenes en nuestro país, con la situación de la violencia y como, vamos a decir, el origen de todo esto, ¿verdad? Y yo creo que hablar de este tema lo que ayuda es que pensemos en la prevención, o sea, qué tenemos que hacer como sociedad, qué podemos hacer las familias para prevenir el nivel de violencia que estamos viendo en nuestro país. La voy a hablar de el efecto que la pospandemia ha causado en jóvenes y adolescentes. Voy a hablar de eso, sí. Reciente, un programa. Realmente que el problema más grande de la pandemia fue que ellos tuvieron 1 año y medio sin escuela. Y como sabemos, el momento donde los jóvenes realmente socializan y tienen contacto con sus iguales es en la escuela. Sí. Entonces, muchos países empezaron, por ejemplo, la escolarización el mismo año de la pandemia. En agosto del 20 ya estaban los jóvenes en la escuela, los niños. Nosotros tuvimos 1 año y pico sin escuela. Entonces, ¿qué pasó con eso? Bueno, muchos niños con todo tipo de problemas psicológicos. Estuvimos trabajando en la consulta. Niños deprimidos, niños ansiosos, niños que estaban, vamos a decir, adictos a los medios, vamos a decir, a los electrónicos. Entonces, después de la pandemia, todo eso fue lo que llenó nuestras consultas. Obviamente que independientemente de que fue algo traumático para todo el mundo, en la manera en que se manejó aquí, pues afectó realmente a los niños, a los jóvenes. La situación de no poder socializar, de no tener los iguales, porque ahí es donde ellos crecen y aprenden a manejar conflictos y situaciones. Las familias tuvieron que ir a trabajar antes y entonces pues ya no estaban en la casa con los niños. Entonces eso causó muchas dificultades. Y estas situaciones que se han dado en los últimos tiempos de violencia con relación a temas, hay unos muy notorios, otros no tanto, de violencia de jóvenes. Sí, sí. ¿Usted cree que vienen de ahí o...? No, realmente esto se ha ido gestando por muchos años de abandono y de que realmente no se ha puesto, no se ha dedicado el esfuerzo y el presupuesto a realmente buscar las causas de la violencia en nuestro país. Nosotros somos uno de los países que tenemos, vamos a decir, estadísticas más altas de feminicidios, de violencia intrafamiliar. Entonces es un país de contraste, porque también somos un país alegre, un país donde la gente es simpática, pero también sufre mucho. Entonces la violencia es compleja y tiene muchas aristas y no es tan simple como decir, vamos a decir, es un problema solo de la familia, es un problema estructural, es un problema de la sociedad, es un problema de cómo se manejan los medios de comunicación, es un problema de cómo se está manejando la vivencia de los niños en la escuela y es un problema de la familia. Entonces, si vamos a trabajar el problema de la violencia, tenemos que trabajarla en todos los contextos que están generando violencia ahora mismo. Por ejemplo, la violencia estructural es la desigualdad social, es la situación de la injusticia social, eso genera violencia, ¿verdad? Cuando tú tienes una persona ganando sueldos miserables que no les da para vivir y que tienen que trabajar 24/7, ¿quién cría a los niños? La clase media prácticamente ha desaparecido después de años de olvido de todos los gobiernos. ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién los educa? ¿Quién le enseña a los niños en su primera infancia a manejar sus emociones? Eso lo hace la familia. Eso es educación doméstica. El manejo de las emociones es educación doméstica y se necesita padres presentes. Y muchos padres buenos no pueden estar porque tienen que producir, ¿verdad? Para vivir. O sea que es un círculo vicioso. Entonces,
Cuando la familia está presente, le enseña a los niños a manejar las dificultades emocionales, a manejar los conflictos, a saberse gestionar, pero para eso tú tienes que tener padres que lo sepan hacer. Si los padres están estresados, presionados, ¿cómo lo hacen? Si los padres nadie le enseñó a ellos, ¿cómo ellos enseñan a los niños? Por lo tanto, hay muchas familias que necesitan apoyo y ayuda en nuestro país. Por eso yo digo, si hubiera más recursos para apoyar salud mental y que pudieran tener más acceso la familia dominicana a la ayuda psicológica, a la ayuda familiar, eso sería una gran, vamos a decir, bajaría mucho la presión, porque muchas veces falta educación, está la ignorancia y está también el hecho de la soledad con lo que se están criando los niños ahora mismo. Eso genera violencia, ¿verdad? Entonces, tenemos un problema grande en las escuelas. En las escuelas hay mucha violencia y desde hace muchos años, antes de la pandemia, se han hecho muchos estudios sobre el nivel de violencia que hay en la escuela dominicana. Entonces, ¿qué se está haciendo con eso? Necesitaríamos un batallón de psicólogos escolares bien formados en cómo manejar crisis para estar en las escuelas ayudando a los jóvenes, porque un aula es una micro sociedad. Si tú quieres saber los prejuicios que tiene una sociedad, ve a un aula. Un aula es una micro sociedad. Y toda la violencia que se ve en el aula es lo que se ve en la sociedad. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo? Las escuelas se supone que ayudan a las familias. O sea, lo que se hace, por ejemplo, los programas para educar a la familia. Si tú tuvieras en las escuelas públicas, escuela de padres, inmediatamente intervención, un buen equipo de psicólogos formando a los maestros, porque generalmente también la violencia se da en el aula, porque un maestro violento va a violentar a los estudiantes y ellos van a emular una conducta inadecuada. Entonces, aquí necesitamos educación y necesitamos intervención, las dos cosas. Prevención educativa, pero también intervenciones en todas las áreas. ¿Se desbordaron los consultorios con la pandemia? Totalmente, no, totalmente. ¿Y los psicólogos se vieron confrontados con la crisis post-pandemia? Los psicólogos generalmente tenemos equipos de trabajo, donde nosotros, por ejemplo, trabajamos casos, donde nos ayudamos y nos apoyamos los unos a los otros, y donde eso se da, que es el cuidado del cuidador, entonces uno puede mantener el equilibrio. ¿Usted se afecta? Realmente tenemos, vamos a decir, si tú tienes estrategia de autocuidado, ¿verdad? Si tú tienes estrategia porque tienes un equipo de trabajo en el que confías, si tú tienes la posibilidad de supervisar lo que tú haces, entonces todo eso se mitiga. El problema es cuando el psicólogo trabaja solo, cuando el psicólogo no tiene con quién compartir las experiencias y con quién manejar las situaciones emocionales. Todos los cuidadores se afectan si no se trabajan y se cuidan, incluyendo médicos, incluyendo enfermeras, incluyendo todos los que trabajamos con salud mental. Entonces, tenemos que tener estrategias de autocuidado para que realmente pues tú puedas seguir adelante. ¿Usted luce en control? ¿Siempre está en control? Realmente, si me cuido, puedo hacerlo. Y cuidarme implica también lo siguiente. Todos nosotros que trabajamos con salud mental, en nuestra formación hemos estado también en procesos de supervisión y de ayuda. Porque si yo no me he trabajado a mí mismo, yo no puedo ayudar a nadie. ¿Y por qué usted eligió psicología? Bueno, ¿Cómo fue el origen de su carrera? Generalmente las personas que trabajamos en humanidades, la gente que estudia Derecho, que estudia Medicina, que estudia Psicología, han tenido algún tipo de situación a nivel familiar que probablemente produjo algún dolor, alguna situación traumática, alguna enfermedad, alguna injusticia que te lleva a decir, ok, esto me sensibilizó y yo quiero trabajar esto para ayudar a otras personas. Y siempre esa relación, ¿cómo es posible que no se contamine el psicólogo con la relación paciente-psicólogo, los diferentes problemas que ve una consulta diario? ¿Se va a la casa tranquilo? Lo que pasa es que esa es parte de la formación de los psicólogos. Te forman para tú poder trabajar con el dolor del otro y poder ayudar en el dolor del otro. Si tú te afectas del dolor del otro, no puedes ayudar.
No quiere decir que no seas empático, no te sensibilices con lo que el otro sufre, sino que si yo voy a ayudar a otro, voy a ayudarlo porque puedo contener ese dolor, porque puedo escuchar ese dolor, para que el otro pueda sentirse seguro y confiado, que está en un lugar que le pueden ayudar a salir del proceso donde está. Pero eso es parte de la formación y parte de la formación previa de un terapeuta, y además de eso, la ayuda que tú has recibido previamente antes de entrar a consulta. Por eso yo formo terapeutas. Lo primero que uno le pide a los terapeutas en formación es que vayan al psicólogo. El psicólogo siempre dice la verdad, no habla, no dice mentiras piadosas. Realmente la ética es importante. Lo importante de la verdad es como tú la dices, ¿verdad? Tú puedes decir una verdad que le haga daño a un paciente, o tú puedes decir una verdad que construya y que cambie y que cree esperanza. Y también la formación de un psicólogo es para decir una verdad que cree esperanza, que ayude a cambiar una dinámica y no vamos a decir, una verdad que destruya. Se enarbola la sociedad y la crianza de hace una década o dos. Se valora mucho en comparación con lo que es la relación padre, hijo y familia en el actual siglo XXI, que realmente tiene sus debilidades, sus falencias, una y otra, o usted cree que era más fuerte, más consistente y de mayor positividad la crianza que se hablaba de la madre en el hogar y la que corresponde por lo menos a mi edad? Realmente, ¿qué te digo? La gente siempre quiere hacer un paralelismo entre la educación doméstica, la tranquilidad, la madre que se ocupa del hijo, ahora no, qué sé yo. Realmente, ¿qué te digo? Todo fue cambiando. Sí, la familia cambió, los paradigmas cambiaron, desde que la mujer se habló, de hace 60 años atrás, de la liberación de la mujer, se le dio la oportunidad a la mujer a trabajar y a estudiar, la mujer salió del hogar. El problema es que si cambió la familia y cambió, vamos a decir, la familia tradicional, donde la mujer estaba en la casa cuidando a los niños y los hombres era el proveedor, entonces ahora mismo hay una familia que es más igualitaria. ¿Qué quiere decir eso? Los dos trabajamos fuera del hogar, los dos traemos el sustento a la casa, pero los dos tenemos que cuidar a nuestros niños. Entonces, porque ya no es solo una función de la mujer, sino del hombre y la mujer. Porque si estamos en una sociedad igualitaria, necesitamos los dos estar en casa, y nuestros hijos necesitan ese apoyo. Necesitan que uno de los dos esté. Si mamá trabaja, que esté papá, y cuando papá esté trabajando, que esté mamá. ¿En qué? Con una presencia activa, porque es que necesitan los niños para criarse sano. Presencia activa, cariñosa, constante, que tenga límites claros, que tenga un buen manejo de la autoridad. Porque, por ejemplo, por ignorancia, imagínate padres que abusen de los hijos y crean que eso es educación. Eso es ignorancia. Y eso es maltrato, ¿verdad? Desde todos los puntos de vista. Pero si yo no sé manejar la autoridad de mis hijos, estoy haciendo que ellos aprendan a vivir en la violencia y después van a la escuela a maltratar a sus compañeros, porque eso es lo que reciben en el hogar. Entonces, por eso yo digo, por ejemplo, los medios de comunicación son el cuarto poder. Sí. Desde el cuarto poder se puede hacer mucho. Claro. Este país necesita mucha educación. Imagínate si hubieran muchos programas de educar a la familia, cómo manejar sus hijos, cómo hacerlo, cómo crear niños que realmente después tú tengas el resultado que tú quieres. Entonces, falta mucha educación. Las redes sociales impactaron en el comportamiento de la juventud, en la estructura familiar. Ay, totalmente. En el comportamiento, ¿por qué? Bueno, porque ahora mismo, vamos a decir... Le entregaron los hijos a las redes sociales. Totalmente. Ahora mismo, por ejemplo, quien cuida a los hijos es una tablet y un celular, lo cual es horrible, por eso ha aumentado, vamos a decir, el retardo en el desarrollo de los niños. Hay muchos niños ahora con muchísimas dificultades del habla, con muchas dificultades de socialización, con muchas dificultades de controlar sus emociones, porque la nana es una tablet. El niño se pone a llorar y ¿qué yo hago? Le doy una tablet.
¿verdad? Entonces, ¿qué está aprendiendo ese niño? No sabe gestionar sus emociones, no sabe socializar, no sabe hablar, hay un retardo en el lenguaje, hay un retardo de todo, porque antes, ¿cómo se criaban los niños? Bueno, como no había tablet ni había celulares inteligentes, lo que uno hacía es comenzarse el día entero jugando con su muchachito, ¿verdad? Tirado en el piso, leyéndole un cuento, jugando juegos de mesa, haciendo rompecabezas, saliendo al parque para que el niño montara bicicleta o tuviera actividades, vamos a decir, que le desarrollen sus habilidades motoras. Pero ahora es muy fácil hacer el niño gritó, le damos una tablet. Eso es horrible. Estamos haciéndole un daño terrible a los niños, y eso no es solo aquí en República Dominicana, a nivel generalizado. Criar implica presencia, y realmente ojalá que pudiéramos tener los hijos cuando realmente estamos listos para dedicarnos a lo que ellos necesitan, a sus necesidades, ¿verdad? Porque tener hijos para dárselo a una tablet es horroroso. ¿Usted es maestra? Yo soy maestra, aparte de psicólogo clínico. Dicta mucho el comportamiento de los niños propiamente de este siglo a lo de 20 años antes. Bueno, los de 20 años antes tenían mejor habilidad de socialización, porque no había, o sea, tú te comunicabas directamente, cara a cara, ¿verdad? Ahora mismo ellos se comunican por un WhatsApp, se comunican a través de las redes, no es lo mismo, porque estar frente a frente a otra persona implica muchas habilidades, mucha seguridad personal, y muchas personas que son introvertidas y que tienen mucho miedo a comunicarse lo hacen a través de las redes. Entonces estamos quitando habilidades sociales a nuestros hijos, le estamos quitando que tengan capacidad de comunicación, habilidades de comunicación, ¿tú ves? Y que sepan realmente relacionarse con el otro. Entonces sí, ha habido un problema. También ha aumentado mucho el narcisismo, porque las personas ahora están más pendientes de su imagen y de lo que proyectan en las redes que realmente conectar. O sea, que nunca hemos estado tan solos como estamos ahora, porque que usted tenga miles de personas que lo sigan en unas redes no quiere decir que usted esté conectado emocionalmente con la otra persona. Conexión emocional es otra cosa, es poder decir lo que pienso y siento, es poder comunicar mis necesidades, es poder saber escuchar y saber cómo manejar las diferencias, porque ¿qué es lo que produce la violencia? Que no sabemos manejar las diferencias, ¿verdad? Muy buena respuesta esa. Empieza un conflicto y no sabemos manejar la diferencia. Sí. Yo no me puedo poner en tu lugar, no soy empático contigo, tú no puedes ser empático conmigo, y generalmente vamos a decir que entre dos seres humanos lo normal es el conflicto. Totalmente. Es lo normal. Entonces, saber convivir es saber manejar conflictos, es saber manejar la diferencia, es saber que no tenemos que estar siempre, vamos a decir, en la misma página pensando igual, pero sí que tenemos que respetar las diferencias. Hay muchas personas que piensan que tú me quieres si piensas igual que yo. No, vamos a enriquecernos con las diferencias. Tú y yo pensamos diferente y está bien. Pero esa habilidad no se desarrolla con un WhatsApp y con unas redes sociales y con tirarme fotos. Eso se desarrolla en la convivencia, ¿verdad? Entonces ahora las familias parecen hoteles. Todo el mundo en su habitación tiene todo lo que necesita y todo el mundo se tranca y come y cena allá. Se han perdido los rituales básicos de la familia. Comer juntos, cenar juntos, dialogar, comunicarnos, manejar diferencias, respetar diferencias. Eso se aprende en la familia. Nos vamos a una pausa y en breve volvemos con la doctora Vanessa Espaillá, una gran profesional de la psicología clínica. Adultos debemos de cuidar a los niños, que en vez de violentarlo, lo que debemos cuidarlo, amarlo, protegerlo, no violentarlo. Si necesitan algo de uno, dárselo. Debemos de educar bien a nuestros hijos y siempre adiestrarlo y alertarlo sobre de quién se deben dejar tocar y de quién no. Y siempre estar en vigilancia con nuestros niños, porque no podemos dejarlo que vayan a la escuela y que vayan allí, aunque estamos trabajando, siempre debemos de estar vigilantes de nuestros niños. Que los padres deben de estar
más atentos a sus hijos, porque los menores de edad no se gobiernan, ¿verdad? Y que también les revisen los celulares, vean todo lo que, cada paso que el niño haga. Con el problema que hay con las redes, los padres también están pervertidos con esas redes y entiendo que no están poniendo el caso necesario para poder apoyar y darle una buena costumbre a sus hijos. Ya después que uno tiene niños y niñas, debemos hacer las cosas con conciencia, darle mejor educación para que la juventud de hoy en día se vaya por un buen camino. Es algo de formación. Falta mucha culturización, mucha capacitación, más confianza de los padres o los hijos, intrusión acerca de la palabra. Hay un conjunto de muchas cosas en cuanto a la violencia contra los niños. Sí, regresamos con la doctora Vanessa Payá, psicóloga y terapeuta clínica, su directora de Usmundi, profesora y una mujer que de esta época. Doctora, ¿se necesita vocación? ¿El psicólogo necesita vocación? Sí, yo pienso que en todas las profesiones se necesita vocación, en todas. Vamos a decir que lo que tú hagas, lo hagas porque te gusta y porque te apasione hacer lo que haces, ¿ves? Entonces, claro, se necesita vocación, como en cualquier carrera. Es imposible que dejemos de hablar de un caso reciente que tenemos en el tapete, que es el caso de la estudiante Medalda Riquien. ¿Usted está enterada? Es importante que veamos que la familia está llena de dolor. No quisiera encasillarle en el caso específicamente, sino... Sí, lo voy a hablar de manera general, pero quiero empezar diciendo que necesitamos respetar el dolor de la familia y que no somos quien para juzgar qué pudo haber pasado en esa familia sin haberlo hablado con ellos directamente. O sea que voy a hablar de la familia en sentido general. Es importante que si nosotros tenemos esa conexión con nuestros hijos y que eso vamos a decir, se construye día a día desde que ellos están pequeñitos, ¿verdad? Poder ayudarlos a ellos a ver que si tienen algún problema o si hay alguna persona que le propone algo inadecuado o si ellos se sienten, vamos a decir, acosados de alguna manera, haber creado esa confianza para que ellos pidan ayuda. Porque eso que pasó a ella le puede pasar a muchas chicas, a muchas personas, y que a veces por miedo a comentar las cosas que le han pasado, se quedan calladas y eso pues tiene después repercusiones negativas en sus vidas. Entonces, lo más importante es crear un vínculo que permita la comunicación y que los hijos se sientan en confianza de que si tienen un problema, de si hay alguien que les quiere hacer daño y que ellos sienten que hay algo que no está bien, puedan tener la confianza de ir a donde sus padres y decir, esto está pasando, esto no me gusta y necesito ayuda. ¿Usted cree que se necesita una decisión más preventiva para crear un protocolo que oriente a profesores y a padres sobre las alertas de una posible situación de acoso de un joven? Sí, yo creo que por eso, por ejemplo, las escuelas tienen que jugar un papel importante y tener lo que se llaman las escuelas de padres y que estén pendientes de las necesidades de los padres y que se den charlas, se den cursos, se les ofrezca la oportunidad a los padres de educarse, porque es que uno aprende a ser padre en el día a día y cometiendo errores, ¿tú ves? Pero si tienes la oportunidad de que te ayuden, de que te puedan, vamos a decir, dar la información que tú necesitas, todo eso es preventivo. Entonces eso pudiera ser. ¿Se ha logrado romper el tabú de asistir al psicólogo o al psiquiatra? Totalmente, realmente ya la gente va sin problema. Sin problema. Y busca ayuda sin problema. Así es. Y el tema, por ejemplo, de la relación, ahora que se está hablando, por ejemplo, de las acciones preventivas con temas de comportamiento de jóvenes. ¿Usted cree, por ejemplo, que debe hacerse más hincapié en el tema de prevención? Claro, y la prevención es educación. La prevención a través de los medios de comunicación sería fantástico. ¿La policía? La policía, por ejemplo, tiene su lugar en la sociedad, que es, vamos a decir, parar el crimen, pero, vamos a decir, salud mental, Secretaría de Educación, la labor de ello, entonces, es la prevención y la educación.
Los policías lo que hacen es ya parar un crimen, ¿verdad? Y poner, vamos a decir, consecuencias, ayudar a que llevar a la justicia para que la justicia ponga la consecuencia. Pero la prevención está en medios de comunicación, salud mental y Secretaría de Educación, educando a la población. Es una población abandonada, es una población, fíjese, siempre se ha dicho que generaciones en barrios marginados, ¿verdad? Llega un momento en que pierden la conexión humana, porque eso es inhumano, vivir en un barrio marginado. Es inhumano, ¿ves? Entonces... A usted le toca mucho eso, parece que es muy sensible. Realmente es que lo que vemos aquí es un abandono de muchos años. Eso no es de ahora. Se encuentra, llega a la consulta. Bueno, llega a la consulta las personas de los barrios marginados si tú vas allá a trabajar con ellos. Si tú estás sensibilizado ante esa situación. No llega, el psicólogo tiene que ir allá. Bueno, tienes que ir a los lugares donde ellos puedan tener acceso a recibir esa ayuda. ¿Usted es política? No. ¿Por qué no es política? Bueno, realmente porque no estoy en ningún partido político, pero yo pienso que de alguna manera todos somos políticos cuando tenemos asumimos una postura, y yo pienso que realmente en un país como el nuestro, todos necesitamos aportar desde donde podemos. Usted decía algo muy serio. Hablaba de cuando comenzaba a hablar de lo de Esmeralda, decía hay que respetar el dolor de la familia. El bullying está sin control. El acoso escolar, bueno, nada más. En redes. Bueno, no solo en redes, en todas, pues nada más hay que ver la violencia que hay en las escuelas, eso es acoso escolar. Entonces, el acoso escolar, como le comentaba, la violencia es compleja. Hay una violencia estructural causada por las desigualdades sociales. Hay una violencia familiar cuando los padres no saben negociar las diferencias, cuando están súper estresados, no saben manejar sus emociones, no le pueden enseñar a sus hijos a manejar sus emociones y crean entonces ese patrón de agresor y víctima que se llega después a la escuela. Y en la escuela tú tienes agresores y víctimas que aprendieron en sus casas a ser agresores y víctimas, pero tienes familias que aprendieron en la sociedad a ser agresores y víctimas, porque es una sociedad desigual y una sociedad violenta y una sociedad que promueve la violencia. Tenemos medios de comunicación que no saben manejar los temas de violencia. Hay países del primer mundo que tienen prohibida la forma en que en República Dominicana se maneja la violencia, porque hacen lo que se llama el copycat. Hay muchas personas que tienen problemas emocionales graves que cuando ven que se hace una barbaridad la copian y la hacen. Eso se sabe, eso se estudia. Entonces, caramba, ¿dónde están las personas que regulan lo que pasa aquí en los medios de comunicación? Los medios de comunicación son para educar, para decir que algo pasó que es malo, pero sobre todo para que busquemos prevención, para que eduquemos, para que una tragedia nos enseñe qué no podemos hacer y qué podemos hacer diferente, pero no quedarnos en el morbo de lo que pasó. ¿Ha aumentado el número de familias disfuncionales en el país? Obviamente. ¿Por qué? Bueno, por problemas económicos, eso se sabe. Todos los terapeutas familiares sabemos que los conflictos económicos aumentan el estrés de las familias y no ayudan en el manejo de las relaciones intrafamiliares. O sea que tenemos problemas económicos, tenemos problemas por ignorancia, tenemos problemas porque las familias no saben cómo educar a sus hijos, tenemos problemas porque no hay tiempo de calidad dentro de las familias, porque si tú tienes que trabajar 24/7, ¿quién cuida a tus hijos? ¿Quién los educa? ¿Quién les enseña cómo divertirse en familia? Lo que más promueve la salud mental es la diversión sana en familia. Hay tiempo para eso. La familia sabe cómo hacerlo, o sea. Siempre, ¿usted cree que la familia está siempre preparada para abordar un tema de abuso infantil o juvenil? No, no siempre. Por eso yo pienso que las escuelas pueden apoyar y ayudar en las escuelas de padres a las familias a ver y a detectar
esas situaciones y educar a los maestros también para detectar los casos de abuso y para poder poner un cote en esa situación, o sea, un corte, no para que ¿Guardan silencio? ¿Hay familias que guardan silencio ante situaciones de abuso? Hay familias que guardan silencio. ¿Por temas sociales? Por todo tipo de temas sociales, por ignorancia, por miedo. Por ejemplo, una mujer pobre que de alguna manera en su familia mantenga el marido, la casa, tal vez por miedo a perder sustento, puede estar aguantando situaciones de abuso, de maltrato y viendo tal vez sus hijos siendo abusados y maltratados. Es un problema. Muchas mujeres salen, por ejemplo, de relaciones abusivas cuando encuentran cómo tener un sostén económico, porque pueden salir entonces de la relación abusiva porque ya puedo agenciarme la vida. Mira, aquí por ejemplo tenemos esta institución Infotep, que es maravillosa porque te enseña habilidades técnicas que tú en 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año estás preparado para ganarte la vida. Aquí, si se llevara Infotep a todos los barrios marginados y a todo el país y la gente tuviera con qué ganarse la vida, probablemente tuviéramos menos delincuencia. Sí. Porque pretender que llevarlos a toda la universidad no es posible. Ya sabemos que en las universidades muchos muchachos llegan con muchas carencias porque vienen con dificultades de las escuelas públicas y su nivel es muy bajo. Pero una persona que tenga una carrera técnica puede después tal vez pagarse la universidad, pero tiene algo que ganarse la vida. Cuando uno va a los barrios marginados, lo que te dicen siempre es lo mismo. No hay oportunidad de trabajo, no estamos muriendo de hambre, no sabemos qué hacer. Entonces, caramba. ¿Usted pasa por ahí? ¿Usted va por ahí? He pasado. La violencia en el país con relación a temas familiares se puede considerar una epidemia ya, ¿no? ¿Es una epidemia? Bueno, se puede considerar que hay muchas oportunidades de mejora y que hay mucho que hacer y que realmente pues lo que hay es que tener voluntad y trabajar por ello para encontrar la solución. ¿Hay esperanza todavía en la sociedad? Siempre hay esperanza. ¿Se puede rescatar? Claro, pero se necesita voluntad. ¿Hay políticas? Hay políticas, pero se necesita tal vez más recursos para que estas políticas puedan seguir, vamos a decir, expandiéndose a donde la gente lo necesita. Y en este punto, para finalizar, podríamos decir que quisiéramos escuchar un mensaje suyo dirigido específicamente a ese conglomerado juvenil que va a la escuela, que va a colegios, que va a centros educativos. Okay. Es muy importante para los jóvenes, para promover su salud mental, que sepan que valen mucho, que su vida es valiosa, que es importante, que no hagan nada que les haga daño a sí mismos y ni hagan daño a otras personas, y que si hay dolor, si hay tristeza en tu familia, busca ayuda con tu psicólogo escolar, pide ayuda para que realmente lo que mueves con esa ayuda pueda ampliarse a todo tu sistema familiar, que pueda ampliarse si tú ves a un compañero, a alguien que sufre en tu colegio, también referirlo para que pueda tener la ayuda que necesita. Yo creo que es como conectar con el otro, conectar con las personas que nos rodean y saber que muchas veces tus padres están tratando de hacer lo mejor que pueden y que se equivocan porque somos seres humanos y que de alguna manera siempre hay esperanza para salir adelante y no hacerte daño porque tengas dolor, no hacerte daño porque haya circunstancias difíciles, sino buscar la solución. Excelente entrevista con la doctora Espaillat, que creo que es inspiradora y que debe ser escuchada y oída en su justa dimensión, porque trata de manera muy asertiva la problemática que confronta hoy no solamente a la juventud, sino también la sociedad dominicana. Muy buenas noches, amigos televidentes, y hasta una próxima entrega.